Hermanos, vamos a hoy terminar la serie de ofrendas y diezmos. ¿Quién dijo aleluya? Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9. Estoy suponiendo que han escuchado los sermones anteriores de Deuteronomios 26, ¿verdad? Y hubo dos anteriores a ese también, pero ahora se bajó mucho, dice. Entonces, ¿qué eso puede qué? Exacto. Está, bueno, el hermano Oscar nos está ayudando a subir al canal de, ¿es el mío o de la iglesia? Guillermo Green, el canal de Guillermo Green están todos los sermones, ¿verdad? Entonces, este es un asunto muy importante. Hoy vamos a hablar un poco específicamente y no hablamos todos los días de este asunto. Así que nosotros suponemos, hermanos, que somos cristianos responsables, inteligentes y que este es un asunto que no hay que estar machacando todos los días. Segunda de Corintios capítulo 9, este se encuentra 8 y 9 en un sector donde Pablo les está recordando un compromiso que la iglesia se había hecho a recoger ofrenda junto con todas las iglesias afuera de Jerusalén, porque había necesidades en Judea, eso lo sabemos de Hechos y de algunos otros lugares. Entonces vamos a leer 2 de Corintios 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los de Macedonia, y que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Es que Pablo iba a pasar o iba a mandar a Tito, y Pablo no quiere que se olviden del compromiso y llegue y dice, y ellos dicen, es cierto, ¿verdad? No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios.
pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Puede tener su Biblia abierta. Yo no sé si todavía algunos están tomando apuntes en sus cuadernos. Este sermón es un poco detallista. Hay detalles que debemos tener claros en su orden. Una pregunta: ¿alguna vez usted prometió ayudar a alguien, colaborar con algo, se complicaron las cosas y usted no pudo cumplir? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Aquí los corintios se habían comprometido con ayudar a una ofrenda masiva que Pablo y sus ayudantes iban a recoger y llevar a Jerusalén. Había necesidades, la iglesia estaba bajo persecución, había hermanos perdiendo su empleo, sus casas posiblemente, había habido un hambre en Judea. Entonces estaban haciendo recolecta para ayudar a los hermanos. Mire, hermanos, esto ha sido parte de la iglesia desde los principios, la colaboración mutua. Y en medio de la exhortación, Pablo declara un principio importante para todos nosotros. El título del sermón es Sembrando generosamente, pero vamos a explicar lo que significa esto. Primero, la gloria de dar. Pablo dice que él se gloría en los corintios. Ahora, algunos mal pensados dicen, han comentado, que Pablo está sobando la espaldita de los corintios. Seguramente le decía lo mismo a los macedonios, que él se gloría en ellos también. Mal pensados, pensando que Pablo es un hipócrita, que simplemente les quiere sacar plata, ofrenda, para llevar a Jerusalén. No es así. En capítulo 8, Pablo afirma que los macedonios ya habían pedido con mucho ruego que les diera el privilegio también. Pablo no estaba poniendo una iglesia contra otra iglesia, olvídese de eso. Los macedonios habían rogado poder contribuir. Ahí mismo lo dice en el texto. Entonces podemos descartar que ese gloriarse es un piropo que Pablo está diciendo. Qué bueno ustedes que ofrecieron, ¿verdad? El punto es que la gracia de Dios había salvado a los corintios. Ellos habían abrazado por fe el evangelio y producía corazones agradecidos. Otra vez capítulo 8, si usted está apuntando en su cuaderno, capítulo 8, versículo 9, mire lo que es el principio de todo esto, todo este tema de ofrendas y diezmos y contribuciones. Ese es el principio. Tanto los macedonios como los corintios lo tenían que reconocer. 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo Él rico, para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos. Pablo está hablando de lo principal, hermano. Está hablando de lo espiritual. Está hablando de restaurarnos a la relación con nuestro Creador. Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, Hijo de Dios, sentado en gloria, adorándole todos los ángeles. Se encarna, tomó forma de siervo y estando en forma de siervo,
se humilló hasta la cruz. Por amor a nosotros, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en su gloria, en su gracia. Hermanos, Pablo se gloria no en lo humano. Pablo no se está gloriando en la cantidad de monedas que iba a llevar. Pablo se está gloriando en la manifestación de la gracia de Dios en ellos. La gracia de Dios en Cristo Jesús, en la gloria del Evangelio. Y esto es lo mismo que hemos visto en Deuteronomio 6. ¿Cuál era la confesión? ¿Ya la tienen memorizado? ¿Cuántos tienen la confesión en Deuteronomio 26 memorizada? Mi padre era un arameo a punto de perecer. Descendió a Egipto, ¿se acuerda? Y nos multiplicamos, pero los egipcios nos maltrataron. Dura servidumbre nos pusieron, pero clamamos a Dios y nos salvó con mano extendida, brazo levantado. Y nos trajo a este lugar y nos ha dado esta abundancia. Hermanos, es el mismo mensaje. La gracia de Dios, la misericordia inmerecida. Eso está de frente y eso es en lo que se gloria Pablo. El corazón es que se ofrece. Capítulo 8 una vez más. Vea lo que dice Pablo en capítulo 8, 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta. Ese es el punto, hermano. La voluntad dispuesta, el corazón. Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta tu ofrenda según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Vea qué importante, hermano. Lo principal de la ofrenda no es la cantidad, es el corazón. El corazón más bien muestra cuánto damos. Es el corazón que dirige cuánto damos y cómo damos. La viudita que Jesús vio en el templo dio 2 minas, las últimas 2 monedas que tenía. Jesús dijo, Dios, mucho más que todos estos que llegaban con bolsas y sonaban las monedas. Brrr, porque Dios mira el corazón. Entonces, hermanos, hasta aquí el primer punto. Estamos siempre en el mismo concepto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestro servicio presentar el cuerpo. En la iglesia eso se manifiesta en muchas formas. Dinero, recogemos la ofrenda, pero no solo dinero. Algunos tienen más o algunos tienen menos dinero, pero todos tenemos cuerpos vivos. Tenemos un intelecto, tenemos dones, tenemos fuerza, tenemos el tiempo que Dios nos ha dado. Os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto, su adoración, su servicio. Segundo punto, otra motivación para ser liberal con diezmos y ofrendas es versículo 6. Fíjese en versículo 6, todos hemos escuchado tal vez 1000 veces. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Usted sabe que este versículo es tal vez uno de los versículos más abusados y más mal interpretados de toda la Biblia. Este versículo no enseña, como enseña Jonás de enlace,
de que hay una ley universal, una ley en el universo, que según lo que usted dé con fe, le será recompensado. Cash Luna dice, la fe, la cantidad de fe con que usted da es el título de propiedad de las cosas que usted desea. Todos hemos escuchado este mensaje vulgar, este mensaje craso. Y nunca pierden los teólogos de la prosperidad, una prosperidad cananita, religión de Baal, nunca pierden porque si usted da y no recibe es que faltó fe. Pero vea qué mensaje más cruel, nada más como un paréntesis. Vea qué mensaje más fiel, más cruel. Ahí hay sujetos, no sé si son cristianos, si han creído esto o no, pero hay pobres seres humanos dando con toda la fe posible, intentando con fe poner la mirada, porque se les ha prometido, según la fuerza de su fe, según la profundidad y la sinceridad de su fe, le va a ser recompensada 10 veces, 100 veces, 1000 veces. Y los pobres manipulados, que a mí me da mucha tristeza, yo no sé si algunos de ustedes aquí estuvieron atrapados en ese mensaje cruel y sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué enseña este versículo? Siembra. El concepto es de la agricultura. Y cuando uno echa el trigo, saca de su alforja y tira semilla y pareciera que esa semilla se pierde. O sea, ya usted no la tiene. Usted tenía la alforja llena de semilla, sacó, sembró, ahora la alforja está vacía. Es así que pasa, hermanos, cada uno que nos echamos nuestra ofrenda en la bolsa del diácono, eso es como un agujero negro que se desapareció para siempre. Lo que vamos a hacer, el análisis de este versículo, hermanos, yo quiero que sea una lección de cómo interpretar la Biblia. Tomen nota todos, por favor, para que aprendamos a interpretar bien un versículo muy utilizado. Primero hemos notado, Pablo utiliza la figura de sembrar. ¿Cuál es la pregunta que hay que hacernos? ¿En qué campo estamos sembrando? ¿Se siembra dónde? ¿Se siembra en qué? Esa es la pregunta y la Biblia lo responde. Enlace dice, siembre en enlace y Dios te va a recompensar. ¿Cuántos recuerdan los tiempos viejos? Cuando Enlace hacía su maratónicas con la impresora, sacando hojas tras hojas que eran pactos, ¿verdad? Y amontonaban en el altar, cerros de pactos de gente pactando. Bueno, yo no creo que tanta gente ponían print 1000 copias y salían mil hojas. Enlace y todos los grupos de ese índole, dice, siembre aquí y va a ser recompensado. Pero la Biblia nos dice en qué sembramos. ¿Quién puede pensar en un versículo donde habla de sembrar en dos cosas diferentes? ¿Alguien recuerda? Porque así estamos aprendiendo a interpretar la Biblia. Y es Pablo mismo que habla de sembrar. Y hay posibilidad de sembrar en dos cosas diferentes. ¿Quién recuerda? Gálatas 6, búsquelo. Gálatas 6. Búsquelo porque es Pablo mismo interpretando a Pablo. Y necesitamos entender este versículo bien para que nuestras ofrendas sean limpias, sean puras y sean abundantes para el Señor. Gálatas 6.
empezando en el versículo 7. ¿Ya lo tienen? Gálatas 6, empezando en el versículo 7. Dice Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Fíjese lo que dice con las ofrendas. Dios no puede ser burlado. Enlace, todos aquellos engañan. Pero Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ah, bueno. ¿Cómo es esto? Entonces, aquí lo explica Pablo. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Usted siembra para tu egoísmo. Usted echa en esa ofrenda para que usted reciba de forma avara, egoísta, codiciosa. Usted lo que va a cosechar es corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mire lo que Pablo está diciendo, hermanos. Aunque nosotros no podamos ver con ojos físicos, aquí y allí, y en este mundo hay dos, hoy los de ciencia ficción hablan de metaversos y de universos paralelos. ¿Sabe qué? Hay universos paralelos, pero no como ellos se lo imaginan. Hay dos universos, hay dos atmósferas, hay dos mundos. El mundo pecaminoso carnal, que es el que nos dejó Adán. Y un mundo nuevo que nos trajo el postrer Adán, Jesucristo, que se llama el mundo del Espíritu, que será la nueva creación. Empieza cuando entramos mediante Jesucristo a este diferente universo y dará vida hasta la nueva creación cuando venga Cristo. Por eso Pablo dice, usted siembra para la vieja vida de carne, de pecado, lo único que va a sembrar es lo que ya tiene, muerte. Pero si usted pertenece a Jesucristo y está sembrando en el Espíritu, y eso significa la nueva vida renovada por el poder del Espíritu, usted segará vida. No nos cansemos. Entonces la pregunta es, ¿qué es sembrar para el Espíritu? Aquí Pablo lo dice en 9:10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la fe. ¿Qué significa sembrar, hermano? ¿Qué significa sembrar? Pablo está hablando de ofrendas y el contexto es el mismo. Nosotros sembramos en el reino de Dios. Eso es lo que sembramos. Sí, la ofrenda puede ser una semilla, una evidencia, pero ¿en qué sembramos? En el reino de Dios. Y aquí se explica en todo el pasaje. Fíjese en capítulo 8:19. 8:19. Pablo va a mandar a Tito y dice 19:20. No solo eso, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Pablo está diciendo, esta ofrenda nosotros estamos administrando para los santos. Capítulo 9,
Versículo 12. Repite, Pablo vuelve a repetir, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Fíjese, hermano, que la siembra es ayuda a los santos, ayuda a las otras iglesias. No hay algo mágico que usted dé su ofrenda y va a bajar del cielo monedas. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Sembramos en la iglesia, sembramos en el reino de Dios y las personas serán ayudadas y esa es la cosecha. Y dice Pablo, es una cosecha doble. Las necesidades reales de las personas se suplen y Dios recibe acciones de gracias y Dios recibe la gloria. Necesitamos ver con lupa este versículo. Versículo 6. Estamos todavía en versículo 6. Y una vez más me voy a referir, como el domingo pasado, a aquella iglesita campesina con su pastor joven y las 3 hermanitas, las 3 viejitas que apoyaban a su pastor. Entonces, en otro culto, el pastor joven estaba predicando sobre precisamente los diezmos y las ofrendas. Y le decía a su iglesita, hermanos, para que esta iglesia camine necesitamos levantarnos, unirnos, unir fuerzas. Y una de las viejitas que siempre se sentaban adelante y amaban, adoraban a su pastor, dice, que camine. Y también, hermanos, para que esta iglesia corra. Nosotros necesitamos fuerzas, necesitamos unirnos y trabajar todos juntos. ¡Que corra! Y para que verdaderamente esta iglesia no solo camine, no solo corra, sino que vuele, vamos a tener que meter la mano en la bolsa y ofrendar liberalmente. Silencio. Que camine, dice la hermana. Lamentablemente, esa es la actitud de demasiado cristiano, ¿sabe? Si requiere mi plata para que la iglesia prospere, que camine. Olvídese de correr y volar. Si la iglesia en Cartago, que se reúne en casa, no tiene terreno, requiere que nosotros aportemos, que sigan reuniéndose en casa. El que siembra escasamente, el individuo y la iglesia que siembra escasamente segará en el reino de Dios. El término que Pablo utiliza es mezquino, avaro, egoísta. Nosotros decimos tacaño, agarrado. Y Pablo podría parafrasear diciendo, el que aporta de forma mezquina ayuda poco a los hermanos. Eso es lo que significa ese versículo. Olvídese qué significa si usted da liberalmente, Dios le va a dar un montón. De eso no se trata. La siega, la cosecha es en el reino de Dios. Y cada individuo y cada congregación tiene su parte importante en el plan de Dios de ayudar que avance. ¿Cómo va a avanzar el reino de Dios sin esfuerzo? Dios estableció que se avance el reino de Dios a través de esfuerzos, de predicación, de lucha, de sudor, de sufrimiento, de ofrendas.
Cristiano o iglesia que siembra de forma mezquina tiene poca cosecha en el reino de Dios. Pero el que siembra generosamente, y ese término da el sentir de consagrar hasta alabar. Damos alabando a Dios. Tiene el sentido de elogio. Elogiamos a Dios, damos por gratitud profunda. Elogiamos a Dios y damos voluntariamente. Dice que cosechará abundantemente. Claro que sí, claro que sí. Fue Jesucristo que dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. La doctrina bíblica, la doctrina reformada, nuestra doctrina de las ofrendas está totalmente acorde con el Antiguo Testamento, lo que venimos viendo. Y con este sermón terminamos este tema, hermanos. Espero que por varios años no tengamos que tener series sobre este tema. Y espero que de ahora en adelante mejoremos. Yo sé que podemos mejorar, tal vez no todos, pero como iglesia sé que podemos mejorar. Fíjese de 5 cosas que desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final nosotros se ve repetido en cuanto a esta materia de ofrendas. Primero, la prioridad de Dios en la salvación. Hay que empezar por ahí, hermano. Dios es el que tomó la iniciativa. Hay que empezar ahí. No estamos comprando la voluntad de Dios. Él tomó la iniciativa, número 1. Segundo, ¿qué traemos nosotros? En la ofrenda nosotros reconocemos nuestra propia indignidad. En Deuteronomio 26, éramos esclavos bajo opresión en Egipto, pero Dios por su bondad y misericordia nos liberó y nos trajo y nos dio todo esto. ¿Y qué es lo que tiene usted, hermano? No porque lo merezca, porque no lo merecemos. Y si no estamos claros de que no lo merecemos, tenemos otro problema peor que las ofrendas. No hemos entendido el Evangelio. El segundo punto, en las ofrendas siempre tenemos que recordar lo que yo tenga, mis bienes, mi vida, mis cosas, mi dinero, no lo merezco. Es un regalo de Dios. 3, ofrendamos como un gesto, como una acción que reconoce la grandeza de Dios. Él me ha dado algunas cosas que administrar, pero Él es el grande, Él es el creador, Él es el soberano Señor. Y mi ofrenda es un acto de reconocer tangiblemente, no solo con palabras. Y puede ser ofrenda de dinero, puede ser ofrenda de tiempo, puede ser otro tipo de ofrenda. Cualquier ofrenda es el reconocimiento de la grandeza de la gracia de Dios. 4, siempre debemos entender, esto lo vimos en Deuteronomio 6, cuando daba su diezmo, sus primicias al extranjero, a la viuda, al huérfano y al levita. Número 4, hermanos, es que es un privilegio participar en la obra de Dios. Es un privilegio poder ayudar a esa iglesita hermana, conseguir un terreno digno para que puedan dejar de pasar de casa en casa. Eso sería el privilegio, un privilegio inmenso para nuestra congregación, que nos regalaron esto. Cuando olvidamos que Dios nos toma como socios y nos da privilegio de aportar. Claro que podemos ser mezquinos, tacaños y agarrados en la ofrenda, porque para mí no es un privilegio. Cuando yo lo veo como privilegio, mi hermano, se cambia mucho la cosa. Y número 5, mi meta más grande
Y mi recompensa más grande es que en todo ello, en las personas ayudadas, las iglesias ayudadas, en el evangelio extendida, hermano, que Dios es glorificado. Esa es la meta más grande nuestra, lo que más nos satisface, que Dios recibió gloria con mi ofrenda. Hay un obstáculo para muchos que es el temor al futuro. Claro, tememos al futuro. Y la Biblia nos manda a ser responsables. Proverbios señala a la hormiga que ahorra para el invierno. Sí, claro, debemos tener ahorros, especialmente si usted tiene familia, hijos. Pero hermanos, siempre tenemos que pensar en el día final. ¿Cuánto ahorro necesita usted? Va a llegar al juicio teniendo un montón de cosas acumuladas que nunca repartió, que nunca administró. Eso sería una vergüenza. Entonces, hermanos, vea, el temor que todos sabemos, yo soy papá, abuelo, ya viejo, pensando en pensiones, ¿verdad? Cuando ya no recibo salario, todos entendemos ese punto, pero recordemos un par de cosas. Primero, estamos sembrando en el reino de Dios a la cual pertenecemos todos. Eso es lo que primero hay que recordar. Y recuerda lo que dijo Jesús: el que haya perdido familia, hasta la casa, por causa mía, recibirá 100 veces más. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de la iglesia. Hermanos, si su casa se cae en un terremoto, somos nosotros los que lo tenemos que recibir. Cuando ofrendamos e invertimos en el reino de Dios, estamos invirtiendo en la iglesia a la cual pertenecemos nosotros. Eso nos amortigua el temor. Y segundo, debemos recordar que Dios es soberano y nos cuida. Ve el versículo 8 de capítulo 9. Dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundez en buena obra. Dios nos va a cuidar por lo general, hermanos, y los que caen, está la iglesia para juntos levantarnos y seguir caminando. Entonces, hermanos, mire, Dios ha dispuesto que las ofrendas y las expresiones de misericordia sea un instrumento principal para el adelanto de su reino. Recordemos primera de Juan 4:10, usted lo sabe de memoria. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y dio a su Hijo en propiciación por todos nosotros. En eso consiste el amor, hermano. Voy a terminar citando la señora Muriel Green una vez más. Mi mamá habla mucho de dinero porque a ella le preocupa llegar a las puertas del cielo y no haber administrado bien lo poquito que Dios le da. Vive de una pensión poquísima y todavía está preocupada por administrar lo poquito que Dios le ha dado. Esto dice mi mamá: cristiano, no se preocupe. Usted nunca puede ser más generoso de lo que Dios ha sido con usted. No se preocupe, usted no está siendo muy mano floja, porque Dios ya fue demasiado misericordioso y generoso con usted en Cristo. Así que no se preocupe. Si usted quiere dar más, dé más. No puede dar más de lo que Dios ya nos haya dado a nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este privilegio de demostrar que te amamos por gratitud.
Bendice nuestra iglesia. Tenemos la oportunidad de ayudar a los hermanos de Cartago, de ayudar a hermanos de nuestra propia congregación, hermanos de otras congregaciones con sus necesidades materiales, físicas, así como espirituales. Padre, gracias por este privilegio y ayuda a cada persona aquí presente a entender, este es un privilegio. Este es un privilegio. No queremos sembrar para la carne, para el mundo que pasa, el mundo que se corrompe, el mundo que morirá. Queremos sembrar en la nueva creación que ya ha comenzado con la resurrección de Cristo. Queremos sembrar en el Espíritu. Queremos sembrar en un reino eterno. Así que, Padre, reciba nuestros diezmos y ofrendas. Recibe nuestros aportes de tiempo, de esfuerzo, de talentos. Recíbalo todo como nuestra ofrenda de gratitud. En el nombre de Jesús. Amén.